amigos de Móvil Apple, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo funciona la nueva función de iOS 15 Enfoque. Esta reemplaza la anterior que se llamaba No Molestar y está disponible desde iOS 15 en adelante. Vamos a ver cómo funciona a continuación. Para hacer uso de esta basta con ir al menú de ajustes o de configuración y allí van a encontrar la opción enfoque. Esta la podemos utilizar para concentrarnos o utilizarla en determinados momentos del día, de acuerdo a nuestros gustos. Cuando, por ejemplo, queremos dormir, queremos trabajar o simplemente queremos configurar un modo personalizado para que no nos entren determinadas llamadas o notificaciones, o simplemente queremos que nadie nos moleste. Tiene 4 modos. Para configurarlos basta simplemente ingresar al modo que deseemos. Vamos por ejemplo aquí a ingresar al modo trabajo y aquí nos dice las opciones, cómo se configuran. Podemos determinar qué personas nos pueden llamar, qué notificaciones de aplicaciones podemos recibir e inclusive podemos activar ese modo de manera automática que empiece a funcionar a determinadas horas del día o en determinadas ubicaciones según lo configuremos. Igual nos da la opción de compartir la disponibilidad con otras aplicaciones o simplemente podemos configurar un modo y no compartirlo en esas aplicaciones. Le damos aquí siguiente y lo primero que nos dice es configurar las personas que se permite nos ingresen llamadas. Por decir, podemos seleccionar nuestros compañeros de trabajo o las personas que queramos pues que nos llamen durante este modo. Aquí pues seleccionamos los contactos. Vamos por ejemplo aquí en agregar y buscamos en nuestros contactos esas personas que nos pueden llamar. Igualmente aquí nos dice otras personas, si queremos que los favoritos, por ejemplo, nos puedan llamar o nadie. Esto es adicional de lo que ya hemos configurado anteriormente. Le damos listo una vez lo tengamos y le vamos a dar aquí permitir. Luego pasamos a seleccionar esas aplicaciones que deseamos recibir notificaciones. Es de aclarar que si de pronto nos llega una notificación de otra aplicación que no hemos permitido, pues esa notificación no se pierde, simplemente nos quedará silenciada y podemos configurar de verlas en la pantalla de bloqueo si así lo queremos. Es igual como los contactos, le damos en agregar y seleccionamos esas aplicaciones que queremos que nos ingrese la notificación. Le damos en listo y ya en otras aplicaciones seleccionamos si alguna es urgente o algo, pues que nos pueda enviar la notificación emergente. O si no queremos ninguna aplicación, pues le damos en ninguna y listo. Vamos a darle aquí permitir y listo. De esta manera quedará activado. Aquí ya está activo. Es simplemente en el momento que queremos activarlo, pues presionarlo. O si hemos configurado una hora determinada, le damos aquí activar automáticamente y seleccionamos desde qué horas a qué horas se puede activar este modo. Tiene un inicio y un fin y podemos seleccionar que se repita. Por ejemplo, los días laborales de lunes a viernes o los días que ustedes determinen, lunes, miércoles, viernes, por decir. Y le dan en listo. Aquí, por ejemplo, ya quedó activado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Si queremos agregar una ubicación, pues le damos aquí en ubicación al llegar al trabajo. Ya simplemente pues como agregar la dirección o la ubicación. Y esta otra opción
que es para cuando usemos determinadas aplicaciones, por ejemplo, alguna que sea de libros. También se puede activar este modo o cualquier otro modo que seleccionemos. Y la activación inteligente, que ya de acuerdo a nuestro uso, y esto activará pues como o detectará el momento en que estemos trabajando. Aquí ya nos da pues como la opción de que el teléfono vaya aprendiendo esa información. Este estado de enfoque es si lo queremos compartir en nuestras aplicaciones o no, ya que si lo tenemos activado, pues una aplicación podrá, por ejemplo en el caso de Teams, podrá mostrar que estamos en modo no molestar. Si lo desactivamos, pues podemos activar el modo no molestar, podemos activarlo y nadie se dará cuenta de que tenemos activado ese modo. O si lo queremos compartir en otras, pues simplemente lo activamos, ya ustedes eligen. Como ven, cuando uno activa estos modos, aquí dice, aquí nos va a mostrar qué modo tenemos activo. Por ejemplo, en este momento tengo el personal, o si no en el centro de control simplemente lo desactivamos si no lo queremos utilizar más. Y listo. Lo mismo a la hora de dormir. Se ha activado con unas especificaciones que yo he agregado previamente. Inclusive nos da la opción de agregar un nuevo enfoque fuera de los que vienen por defecto. Le damos aquí el nuevo enfoque y podemos ponerlo, no sé, cuando vamos conduciendo, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos jugando o estamos leyendo, y ya es hacer toda la configuración como lo hice anteriormente. Otra opción también sería venir aquí a la configuración y en los modos le damos aquí en la parte superior en el más y personalizamos nuestro modo que queramos adicionar al volante o jugar o simplemente agregar uno nuevo. Le podemos aquí poner inclusive un color, un nombre, digamos, no sé, relajarse o relajo. Y ya seleccionan un color, un icono. Le dan siguiente y hacen lo mismo, seleccionan las personas o los contactos que los pueden llamar, las llamadas que desean recibir, todo igual como lo mencioné anteriormente. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado este video tutorial. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y le den me gusta al video en la parte inferior. Hasta luego.